Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando por Hablar. Hoy con un tema que es demasiado importante, demasiado común por esta época, pero que siento yo que con la llegada de la pandemia nos dejó muchos estragos y siento que esto de lo que vamos a hablar hoy incrementó demasiado y es la ansiedad. Antes de dar inicio al episodio, quiero aclarar que no soy experta en el tema, que no soy terapeuta, ni médico, ni nada por el estilo, pero me pareció importante hablar de esto ya que es algo que a muchos nos ha pasado, aunque sea una vez en la vida, y si a ti no te ha pasado, pues qué bueno y ojalá no te pase, pero que también muchos tienen que lidiar de manera continua con esto. Y es que la ansiedad es una respuesta a situaciones de estrés, de angustia, situaciones que muchas veces nos cogen como desprevenidos y que se relacionan mucho con el miedo. Miedo a no saber cómo enfrentar esas situaciones, miedo en sí de la situación que estamos atravesando y que ese miedo genera en nosotros una reacción o una respuesta que es lo que se determina como tal como ansiedad. Esto que les voy a hablar durante todo este episodio es basado en investigaciones que hice, pues digamos algunos artículos que leí en internet, algunos videos que vi y conclusiones a las que he llegado por ser una persona que ha estado en contacto con personas que sufren de ansiedad y por ser una persona que de una u otra manera ha reconocido hace poco que ha sufrido de ansiedad en momentos muy puntuales de su vida. Como les decía, la ansiedad es como una respuesta, ¿cierto?, a una situación y se relaciona mucho con el miedo. Entonces, ¿cuáles son como esas causas que determinan que tú puedas sufrir una crisis o un episodio de ansiedad? En la mayoría de los casos es la dificultad que tenemos para afrontar situaciones de estrés y esa dificultad puede radicar desde nuestra crianza, digamos que nos protegieron tanto en nuestra infancia que nos evitaron vivir momentos o situaciones en las cuales debíamos afrontar como situaciones un poco apremiantes, por así decirlo. Y cuando llegamos a la adultez y nos vemos enfrentados a esta situación, simplemente no tenemos las herramientas para afrontarlas o simplemente nos quedamos sin saber qué hacer. Y ese quedarnos sin saber qué hacer nos genera un estrés de una magnitud que puede desembocar en unos síntomas de los cuales ya vamos a hablar a continuación. Otra de las cosas que puede detonar o puede ser la causa de que puedas vivir un episodio de ansiedad es sentir que un suceso o evento que surge de improviso te supera. Es decir, puede que hayas atravesado momentos de dificultad y los hayas afrontado súper bien, puede que tengas, entre comillas, herramientas para afrontar momentos de adversidad, pero hay uno en específico con el que te encuentras y tú sientes que esa situación hizo que perdieras como el control sobre ella. Y ese hacer que pierdas el control y no saber cómo reaccionar va a detonar en ti unos síntomas. Otra de las causas de la ansiedad es la preocupación excesiva por una situación a la que no se le ha dado como solución. Entonces empiezas a maquinar tanto en esa situación que no encuentras solución, que te quedas como navegando en ella, a tal punto que te va generando síntomas de ansiedad. Ahora, para hacer como una acotación aquí, cuando hablaba ahorita de la primera de las causas, que es como la dificultad para enfrentar situaciones de estrés y que muchas veces desde pequeños de pronto nos protegieron tanto que no tuvimos que pasar por ello, no quiere decir que personas que no han pasado por esta situación no puedan contar con las herramientas para afrontarlo, por supuesto, pero en muchos casos no cuentan con esas herramientas. De hecho, a uno incluso desde la educación primaria lo pueden ir preparando desde el hogar para enfrentar este tipo de cosas, para saber cómo reaccionar, pero es algo que realmente no pasa mucho. Muy pocos hogares, muy pocas familias trabajan desde la edad de la infancia en dar herramientas para que sus hijos puedan llegar a enfrentarse a situaciones de adversidad cuando son adultos sin necesidad de que tengan que atravesarlas desde la infancia como tal. Ahora sí hablemos como un poco de los síntomas. Uno de los síntomas es como las palpitaciones o digamos como que se te acelera demasiado el corazón a tal punto que sientes que vas como a 1000 por hora y que esas palpitaciones muchas veces también van como con cómo haces las cosas. Pienso yo, bueno, eso sí lo digo como desde mi punto de vista y siendo muy ignorante en el tema, ¿no? Pero yo he visto personas que están en un momento de estrés
tan impresionante que lo que hacen es actuar como supremamente rápido, van súper rápido, como si no dieran espacio a pensar ni a tener una pausa, sino que van como a 1000 por hora, como para evitar tener que respirar y enfrentar la situación como tal. Y también puede pasar que hay personas que no necesariamente llevan esas palpitaciones como a la acción, sino que simplemente sienten su corazón súper acelerado, como a 1000 por hora, e incluso pueden llegar a sentir que les está faltando la respiración. Una es la palpitación y otro de los síntomas es la falta de aire, como que sientes que no tienes cómo respirar. Es como un ahogo, por así decirlo. Ahora, otro de los síntomas, que además también viene de parte de una de las causas, es la angustia. Entonces, estás angustiado, normal, ¿cierto? La angustia es una emoción normal, pero ya se vuelve una angustia excesiva, una angustia que al pasar con el tiempo, en vez de ir teniendo como solución, se va volviendo cada vez más grande y te va pesando más. Por lo mismo, porque no podemos llegar como a encontrar una solución y nos quedamos navegando como en esa situación y nos desenfocamos incluso como de la realidad un poco. Temblores es otro de los síntomas. Yo creo que sobre todo los temblores tienen mucho que ver con un tipo de ansiedad que es la ansiedad social, del cual ya vamos a hablar más adelante. O también con ese temblor irracional que a veces se da, ni siquiera en situaciones donde tengas que estar en público, sino que estás solo y empiezas de la nada como a temblar. O ese movimiento, no sé si ustedes han notado mucho que hay personas que tienen como ese movimiento del pie y empiezan a mover el pie y de manera como incontrolable. Eso es un síntoma de ansiedad, por ejemplo. Este que va a salir a continuación acá, o sea, la verdad lo desconocía por completo, es nuevo para mí y lo descubrí haciendo esta investigación y son los mareos. Oigan, y esto me pone a cuestionarme un montón porque yo soy una persona que se marea mucho, pero yo sí sé que esos mareos son como de el agotamiento físico porque yo soy una persona que le ha exigido mucho al cuerpo y que, digamos, ha sacrificado a veces muchas horas de sueño. Entonces, si no fuera por eso, yo diría, uy, esto puede ser un síntoma de ansiedad en mi vida, porque sí he sido una persona que tiende a marearse mucho. Ahora, si eres una de esas personas que tiende a marearse mucho, que se alimenta bien, que duerme bien, que se ha hecho analíticas y todo le ha salido bien, muy probablemente puede estar relacionado con un síntoma de ansiedad. Algo debe estar generando inquietud y es la reacción que tiene el cuerpo de asimilar eso que recuerden está muy relacionado con el sentimiento del miedo. Y ya otro de los síntomas que descubrí, que seguramente habrán más, pero digamos que son como los que traigo en este momento a este episodio, es la sudoración. Puede que seas una persona que suda porque, digamos, viene como desde tu genética, como puede ser que nunca sudabas, que no está haciendo, digamos, un clima que amerite que sudes y de un momento a otro empieces como a tener una sudoración excesiva. Siento que es muy evidente también, como pasaba ahorita con lo de los temblores, como cuando te vas a enfrentar a un público y uno empieza como a sudar las manos o empieza uno a transpirar un poco más. Pero puede pasar también en otras situaciones cuando vas a tener una conversación con alguien y ni siquiera es enfrentarse en público y ese miedo va a generar en ti como ese síntoma, esa sudoración excesiva. Hay varios tipos de ansiedad y acá voy a mencionar algunos, no todos, y voy a hablar como de los más generales. El tipo de ansiedad social, que es como el que más he mencionado hasta ahora, que tiene que ver como con esas actuaciones en público en la mayoría de los casos, que nos da como susto, bien sea presentar en público, hablar en público, salir a comer y comer en público, parece raro, pero puede pasar también, o simplemente mantener una conversación y sentir ansiedad por no saber cómo mantener esa conversación. Ahora, ¿por qué se puede dar este tipo de ansiedad social? Puede ser por timidez, porque nos cuesta mucho interactuar con otras personas y puede ser algo que viene desde nuestra infancia y nunca trabajamos en ello, o puede ser también por esa preocupación excesiva que tenemos de la imagen que podemos proyectar y tal vez miedo a equivocarnos y a no saber cómo afrontar en medio de esa situación el hecho de si nos llegamos a equivocar y cómo lo va a asumir el público. Este tipo de ansiedad pienso yo que se puede trabajar desde el hecho de entrar como a talleres que te ayuden a perder ese miedo al público, ver videos, hacer ejercicios incluso con la cámara, a solas, imaginarse un público muy grande. Pienso que esto puede ayudar muchísimo, pero no está de más que si es algo que pasa o te pasa muchísimo y que de verdad sientes que no puedes controlar, consultes como a un experto,
para que te dé como las indicaciones precisas para que puedas trabajar en este tipo de ansiedad. Hay otro tipo de ansiedad que es debido a la angustia y es esa preocupación excesiva por acontecimientos que no están pasando. Es decir, una cosa es uno sentir preocupación, que es normal, por algo que está pasando en el momento, en el instante. Nos, digamos, nos preocupamos, sentimos angustia, pero es algo que apenas se da como solución a ese evento, que no debe ser superior como a un mes, por así decirlo, ya, como que transitamos y volvemos a la normalidad. No, aquí estamos hablando de una angustia que es una angustia que incluso puede llegar a ser como un poco irracional por una conversación que estamos teniendo en nuestra mente y dándole vueltas a una situación que de verdad se nos sale de las manos, de control, y que muchas veces la hemos como, digámoslo, como que la hemos vuelto más catastrófica de lo que es en nuestro pensamiento, o sea, como que le hemos dado más valor a lo horrible que puede ser que en lo que en realidad es. Ese es un tipo de ansiedad, es algo que te va a mantener angustiado por más del tiempo que deberías, que va a robar tu atención, que va a robar tu enfoque. ¿Qué podemos hacer para transitar, digamos, este tipo de ansiedad? Podría ser pensar si realmente es tan horrible como parece, comentarlo con otras personas también para que nos puedan dar su punto de vista y mirar si es que nosotros realmente le estamos dando más poder a eso de lo que tiene o en realidad sí lo tiene, como para contrastar un poco si es algo real o más bien irracional y ya mirar entonces cómo podemos atravesarlo o qué solución le podemos encontrar. Si definitivamente por ti mismo, por ti misma no encuentras la forma, consultar nuevamente como con una persona que sea especializada en el tema. Hay un trastorno de ansiedad que es un trastorno de ansiedad por separación y se da mucho en los niños, que es cuando se tienen que separar de un ser querido, bien sea por un evento fortuito, bien sea por la muerte de un ser querido y tengan que atravesar un duelo, o por una separación de los padres y tenerse que separar de uno de ellos, o por separarse de los amigos, o por ejemplo en el caso de mi sobrina que se vino para otro país y ha tenido que atravesar el proceso de separarse como de su núcleo seguro en cuanto a que en nuestro país ya tenía amigos, tenía unos compañeros del colegio, estaba muy apegada, digamos, como a la abuela. Entonces, ese tipo de separación en los niños sobre todo puede generar algún tipo de ansiedad que puede llegar a repercutir también en la adultez. Entonces, hay que mirar si nosotros tenemos algún tipo de ansiedad que se haya generado a raíz de una separación que atravesamos en nuestra infancia. Ahora, es como que sea en la infancia, más no quiere decir que no se pueda dar en la adultez. Y aquí voy a dar un ejemplo personal. Por ejemplo, yo viví una pérdida ya adulta de una, digamos, como amistad que para mí significaba algo más, pero para la otra persona no, o sea, que no era una relación de pareja como tal, pero en la cual yo sí estaba involucrada mucho emocionalmente y esta relación se acaba como de manera súper tajante, súper abrupta y yo me quedo como sin saber cómo procesar esa ruptura porque pasábamos de estar casi 24/7 todo el tiempo a no volvernos a ver, a no volver a saber nada de esa persona, a no comunicarme para respetarle su espacio. Y lo que me pasó es que presenté un episodio de ansiedad que se me manifestó con dificultad para respirar y se me manifestó en un momento súper inapropiado, en medio de mi trabajo. Yo empiezo a caer en cuenta de que esto es un episodio de ansiedad y por, digamos, estar como tan cercana a personas que ya sufren de ansiedad como tal, que no son episodios, sino que es algo que padecen, porque realmente eso es padecer, es algo muy fuerte, y empiezo a regular como mi respiración, porque ya incluso la psicóloga también me lo había dicho en algún momento que la había consultado, sin saber que iba a sufrir este episodio, era más como dejar de pensar y estar en el aquí y en el ahora, y ella me había dicho como eso, concéntrate en la respiración y eso te va a ayudar a estar más en el aquí y en el ahora. Y lo hice para este episodio de ansiedad y me funcionó súper bien. Entonces, miren que esto también se puede dar en la adultez y no solamente en la infancia, que es lo importante, saber cuál es la procedencia, o sea, por qué me está pasando esto, empezar a trabajar en ello y tratar de regularnos. Si definitivamente es una situación que nos supera, si definitivamente nosotros no sabemos manejarlo, si pasamos por más de un episodio, si llevamos mucho tiempo con esta situación, con estos episodios de ansiedad, mi recomendación es consulten a un profesional. Eso sí, no se automediquen, traten de hacer las cosas, digamos, con lo que tienen al alcance antes de consultar a un profesional, a ver si de esta manera se puede manejar la situación. Pero si no se puede, definitivamente consultar a un profesional. Y como la intención con este episodio, más allá de hablar también de la ansiedad, es como darte algunas herramientas
que yo siento que le han servido a personas cercanas a mí y a mí también, para que puedas llevarlas como a cabo o ponerlas en práctica antes de consultar a un profesional. Aquí te voy a dar como algunos consejos o tips que sirven para uno tratar como de controlar un episodio de ansiedad. Como les decía, uno de los que a mí más me ha funcionado, que me funcionó en un momento muy puntual de mi vida, porque en realidad yo no es que padezca la ansiedad, he tenido episodios muy puntuales, pero el que más me ha servido ha sido el de regular la respiración. Y de hecho estaba viendo un video en YouTube en el que explicaban muy bien cómo hacerlo. Aconsejan como que uno debe inhalar el aire por la nariz durante 4 segundos. Luego hay que retener ese aire durante otros 4 segundos y acto seguido exhalar por boca o nariz, por donde mejor te vaya, durante otros 4 segundos a 7 segundos. Miren que en este punto ya nos podemos extender hasta 7 segundos más. Es decir, la exhalación sí puede ser un poco más lenta. Sé que esto nos ayuda a estar más como en el presente, sé que esto nos ayuda también como a regular nuevamente las palpitaciones, porque en una crisis de ansiedad uno de los síntomas principales pues es tener las palpitaciones súper aceleradas e incluso en momentos donde sentimos que la respiración nos está faltando. En este tip sí soy muy mala, apenas estoy como tratando de aplicarlo y es dormir el tiempo necesario, buscar el espacio para conciliar el sueño y dormir las horas que son. Miren, en mi caso yo fallo mucho con esto, no por ansiosa, sino por el hecho de querer hacer muchas cosas durante el día y cumplirme y no sé qué. Y lo que hago es que sacrifico mucho tiempo de sueño. Pero he caído en cuenta de que el sueño es muy importante para muchas cosas. Ahora imagínense para una persona que sufre de ansiedad. Si por lo general uno tiene episodios como alterados por simplemente no dormir las horas que son y uno se vuelve un poco más nervioso, incluso uno no tiene la misma capacidad de concentración, entre otras cosas, porque el sueño es demasiado importante. Para las personas que sufren ansiedad, pues con mayor razón. Por eso es tan importante también tratar de tener un sueño regulado. ¿Cómo se puede hacer? Pues mirando principalmente cosas naturales. Yo siempre he sido muy partidaria de que primero hay que tratar de buscar los métodos que no necesitemos de medicamentos, de formulación e irme por lo natural. Pero si lo natural no te funciona, pues definitivamente hay que consultar con un profesional en el área. Pero sí que pueden ensayar como con tés, aromáticas, no sé, una melodía para dormir, o si te va bien atraer el sueño leyendo un libro, pues lo puedes hacer así sea solo para atraer el sueño. Mirar como esas soluciones que hay a nuestro alcance. Ya como les digo, si definitivamente no se puede, ahí sí consultar. Compartir con otras personas es algo que también va muy bien, sobre todo para las personas que tienen como ansiedad de preocupación, porque obviamente si es una ansiedad social, pues te va a costar mucho compartir y para eso sí te tienes que preparar primero. O sea, si la ansiedad es social, pues lo primero que debes hacer es consultar a un experto en comunicación que te ayude como a afrontar esos miedos, pero si no es social, si es otro tipo de ansiedad, sí que te va muy bien como compartir con otras personas, tener espacios de esparcimiento. Y ojo, porque no estoy diciendo que cuando la ansiedad es social no se puede hacer, sí, pero obviamente necesita una preparación previa para que no se convierta más bien en algo que te va a poner en una situación donde vas a generar más ansiedad. ¿Qué es lo que pasa con los otros tipos de ansiedad cuando compartimos con otras personas? Pues que primero podemos mirar también otros puntos de vista cuando tenemos una preocupación excesiva, que es, digamos, la que genera esa ansiedad. Entonces, cuando sufres de preocupación, de angustia, cuando llevas dándole muchas vueltas a un problema que ya sentimos que no tiene solución, pero que seguimos maquinando y botando la energía, hablarlo con otras personas y conocer sus puntos de vista nos va a ayudar a ser más objetivos, a caer en cuenta de si es que realmente nosotros estamos exagerando la situación o las cosas están pasando como nosotros las pensamos. Además, porque en la mayoría de los casos, cuando las personas sufren como de ansiedad por angustia, es porque están angustiados por cosas que ni siquiera se sabe si van a pasar. Por ejemplo, mucha gente decía que en el 2012 el mundo se iba a acabar. Muchísimas personas padecieron ansiedad a raíz de ese solo pensamiento, modificaron sus vidas, sus dinámicas, por algo que no pasó. Sería el fin para muchos que murieron en esa fecha, pero para el resto aquí seguimos. Entonces miren que también es como tratar de ser muy realistas con lo que pensamos y tratar como de rodearnos de personas que nos ayuden a ver las cosas de manera más objetiva y clara. No nos conviene, en cambio, rodearnos de personas que nos van a preocupar más, que nos van a generar
más ansiedad o más estrés. Y ahí sí que hay otro tip y es tratar de aislarse un poco y cuidar su círculo social para no caer en relaciones tóxicas donde además no te están ayudando con la ansiedad y más bien sí te la están ayudando a activar. La alimentación sana también hace parte pues como de esos cuidados que podemos tener y es que miren, es tan sencillo como esto. Si a mí la ansiedad me está robando el sueño y yo quiero empezarme a cuidar, quiero hacerme cargo y responsable de esto antes de consultar con un profesional, pues no me voy a poner a tomarme un café a las 5 de la tarde cuando sé que eso me va a desvelar o a tomarme un chocolate súper dulce cuando sé que eso antes me va a dar más energía. Es tratar como de hacer que todo lo que yo consumo también me ayude a nivelar mi estrés, mi ansiedad, mirar cuáles son esos alimentos que me ayudan a regular, no sé, el sistema nervioso, como alimentarnos de manera inteligente, ¿saben? O sea, no comer por comer, sino mirar cuáles son los componentes que nuestro cuerpo necesita y las vitaminas y tratar de ingerir alimentos ricos en estos componentes. Llevar a cabo actividades que nos hagan sentir que tenemos el control. Cuando la ansiedad es por falta de tener el control sobre cosas, es decir, que tenemos todo tan controlado, que pasa algo que nos mueve el mundo y sentimos que perdimos el control de todo y esto nos genera una ansiedad, pues lo que podemos hacer es realizar tareas que nos hagan sentir que tenemos el control o que por lo menos lo estamos gestionando de la mejor manera. Puede que esa situación no tenga nada que ver con la ansiedad que estás presentando, es decir, tengo mi closet súper desordenado, pero no tiene nada que ver con la ansiedad que tengo en ese momento porque el detonante fue una discusión que tuve con alguien. Esa discusión me hace sentir que no tengo el control de mi vida, pero el hecho de yo llegar y organizar mi closet y ponerlo en orden, no solamente me va a ayudar a tener la mente ocupada y hacer como terapia, sino que además me va a ayudar a sentir que nuevamente estoy teniendo el control, así sean pequeñas cosas. Y eso ya va a ser como un aliciente para que continúes con tu proceso de regular tu ansiedad. Esto cuando son episodios muy esporádicos. Vuelvo y recalco, si son episodios que son muy comunes y sufres de ansiedad, o sea, si ya la estás padeciendo, mi recomendación es consultar con un experto. Otra de las formas, por ejemplo, organizar las cuentas. ¿Cuántas personas en este momento no estamos pagando cosas que tenemos pendientes, pero no estamos siendo conscientes de ello, sino que las estamos aplazando, nos estamos haciendo los locos? Y miren, crean o no, inconscientemente hay una preocupación, eso te puede robar el sueño. El no estar organizando tus cuentas no solamente desorganiza tu vida, sino que te roba el sueño, te quita la paz y la tranquilidad, aunque tú te hagas el loco, la loca con eso, aunque tú pienses que no estás enfocando tu atención en eso. Entonces, organizar las cuentas también es como evitarnos vivir episodios de ansiedad que a veces no sabemos de dónde procede, pero inconscientemente sí que tenemos la respuesta, o sea, sí que está ahí, ahí es que indagar y esculcar. Y en la mayoría de los casos puede ser eso, la vida financiera, el desorden financiero que a veces manejamos. O algo tan sencillo como prestarle atención a algo que hemos estado posponiendo. No sé, tengo que pedir una cita de odontología y lo pospongo y lo pospongo y lo postergo. Y créanme, eso también te va generando esa sensación de no tener el control sobre las cosas y puedes encadenar un episodio de ansiedad. Esto yo lo he mencionado incluso en otros episodios y aplica para muchas cosas, pero es muy bueno de verdad, o sea, no solamente para estar en el presente, sino también para como desenfocarnos a veces de cosas a las que le estamos dando demasiadas vueltas y que no podemos controlar y que no tienen sentido. Y es analizar o prestar más atención a lo que está pasando en el aquí y en el ahora. Entonces, no sé, llevo mucho rato dándole vueltas a una situación que me está generando ansiedad y esa ansiedad se me está manifestando, no sé, moviendo el pie todo el tiempo. Y como que estoy en un lugar, pero en realidad no estoy ahí porque estoy inmersa en mi mente. ¿Qué debo hacer? Empezar a mirar con detalle lo que hay a mi alrededor, palpar algo que tenga cerca. Si estoy en una silla, entonces tocar la silla, tratar de sentir la madera o el material del cual está hecho. Si estoy en la confianza de poder como oler o aspirar, o sea, como suspirar para sentir también las sensaciones de olor, también lo puedo hacer. Si estoy comiendo algo, centrarme mucho como en esos sabores, traerme con la atención a la realidad y soltar por un rato esa situación que yo no puedo controlar, que no está bajo mi poder. Y algo que a mí me cuesta, y ya para ir cerrando este episodio de hoy, es la meditación.
Bueno, tengo que ser honesta, yo con la meditación no he tenido muchos acercamientos, más bien pocos, con lo que sí es con el yoga y me encanta y de hecho ahorita tengo que ponerme juiciosa porque lo he dejado un poco, pero la meditación a mí me ha costado porque me distraigo, me disperso, pero dicen que es muy buena, o sea, no solamente para la ansiedad, sino también para conectarte contigo mismo, como para aislarte un poco más de lo físico y adentrarte un poco más como al inconsciente, aprender como a tener esos momentos de silencio que son tan importantes porque a veces vamos como a 1000 por hora y porque además dicen que nos ayuda muchísimo a resolver problemas, a estar más centrados en la realidad también cuando ya no estamos en un momento meditativo, a regular como nuestras emociones. Además que hay meditaciones que son guiadas y que son especializadas como en cada cosa, entonces súper recomendado también. Yo sí que tengo que poner en práctica esto y quiero aprovechar ahorita que tengo unas vacaciones para hacerlo y les contaré más adelante qué tal me va. Pero es de las recomendaciones que encontré también en la web y que además yo he escuchado también a personas que lo hacen, que definitivamente cuando empiezas a meditar es algo que no saben cómo describir, pero que realmente te cambia un poco la vida. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si no han presentado ningún síntoma de ansiedad, pues qué bueno. La verdad, no se lo recomiendo a nadie. Yo he tenido momentos muy puntuales. Ah, bueno, y aquí les doy otra experiencia personal. Mi ex pareja, mi ex novia, me decía mucho como que yo sufría de ansiedad de pensamiento, o sea, como ansiedad mental. Yo este tipo de ansiedad no la he escuchado tanto, supongo que es algo así como angustia, preocupación, y tal vez sí en momentos muy puntuales, por ejemplo, cuando tenía la presentación de las pruebas de mi universidad, wow, sí que el sueño lo tuve súper alterado y a mí se me altera mucho es como con el sueño también a veces. No solamente porque yo a veces lo sacrifico, sino también porque tengo alguna preocupación, como que no le presto atención, pero el sueño me lo revela porque no puedo conciliar el sueño. Y en estos días tuve un episodio de ese tipo donde no podía conciliar el sueño, tenía el sueño súper alterado, no sabía si era porque yo tengo un sueño muy regular, o sea, muy irregular, aunque ya estoy tratando de organizar esa situación, pero también lo que hice fue, a ver, ¿qué podría estarme preocupando en este momento que no haya resuelto que me robe el sueño? Y empecé. Hice unas cuentas que no había hecho, organicé un itinerario que no había organizado, eh, hice como una lista de cosas que tenía que comprar y que no había hecho, en fin, hice como las cosas más puntuales que sentían que podían estarme robando la tranquilidad. Y acto seguido puse una meditación. No sé en qué momento me quedé dormida después de la meditación, sentí que me estaba costando un poco concentrarme, pero al otro día ya no tuve mi sueño alterado, o sea, no sé si fue por la lista que hice, no sé si había algo de eso que podía estar interfiriendo con mi sueño, pero lo que sí es que después de ahí ya regulé mi sueño. Entonces pueden hacer ese ejercicio también cuando les pase, sobre todo con la alteración del sueño, como mirar qué de pronto estamos ignorando y no le estamos prestando la atención que necesita para sentir un poco de tranquilidad. Y bueno, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado. Recuerden compartir este episodio con alguien que sientan que lo puede necesitar, que necesita escucharlo. Y recuerden que tenemos una cita el viernes con quien está detrás del podcast, en donde les estoy narrando la historia de mi vida. Un abrazo enorme. Recuerden darle seguir aquí en Spotify, calificar el podcast y en YouTube también encuentran los episodios. Hasta la próxima.